buenas tardes, buenas noches. Ya está oscureciendo. Bienvenidos a una reunión más de los viernes, un viernes de bendición, y vamos a estar compartiendo la palabra como todos los viernes, dando una enseñanza. Hoy vamos a estar hablando sobre la crisis, ¿no? De cómo prosperar en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis. Vamos a ver las diferentes áreas en las cuales podemos sufrir crisis y qué es lo que hace Dios ante las crisis. Así que antes que nada, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, vamos a dar la introducción y luego vamos a estar compartiendo esta charla, esta enseñanza que tenemos a través del Power. Pero hay mucho para hablar, y qué es lo que Dios hace y cómo debo, ¿sí? Cómo debo predisponerme para que Dios obre en mi vida en los momentos de dificultad y en los momentos de crisis. Porque muchas veces pedimos la ayuda de Dios, pero nosotros no estamos caminando conforme a su voluntad para poder recibir su ayuda. Esto es muy importante. Porque muchas veces clamamos y decimos, Dios no nos responde. ¿Pero por qué no nos responde Dios? Y eso hoy también lo vamos a hablar y lo vamos a charlar. Esta charla, como todas las charlas de los viernes, va a estar grabada, la vamos a subir al canal de YouTube, en el cual te invito a que si no estás adherido, te adhieras y que compartas los videos, que los mires, los vuelvas a mirar a los videos que están editados, son videos más cortos, y los compartas, porque hay personas también que necesitan y a veces no se animan o no tienen tiempo, y bueno, si se los compartís, lo pueden mirar a la noche, en un momento que tengan de relax en su casa, o en los momentos que pueden salir a correr, o estar en el colectivo, en un trayecto, porque también las charlas son subidas a Spotify, en la plataforma de Spotify, y la podés escuchar, que está muy bueno. Así que, ante todo, vamos a dar apertura, vamos a orar, y como todos los viernes, al final de la charla voy a estar orando por cada uno de ustedes y las peticiones. Padre de la gloria, ponemos este día en tus manos y te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en esta reunión. Dios de gloria, te pido que tu Espíritu Santo se mueva en cada hogar, en cada familia, Padre, aún en los que todavía no se han conectado. Los bendecimos y te pedimos que tu Espíritu Santo esté reposando en sus casas, en sus hogares. Pero si hay algo que viene a interrumpir la conexión, Padre, que viene a distraer, lo echamos fuera en el nombre precioso de Jesús. Que se haga tu plena voluntad en tu día, Padre, y que todos nuestros sentidos hoy estén abiertos, encendidos, para poder entender y comprender lo que tú nos dirás a través de tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, que tu Espíritu Santo esté reposando en cada familia, en cada hogar, y que les estés hablando principalmente, Dios de gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero antes de compartir el PowerPoint, antes de compartir la enseñanza, primero vamos a ver qué significa una crisis. ¿Qué es una crisis? Y una crisis es una situación grave, ¿sí? Y decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto, ¿sí? O un proceso. Es una situación grave, un momento de dificultad. Bien, ahora es un momento de tomar decisiones. En una crisis se toman decisiones. O yo decido afrontar la crisis, o decido que la crisis me sobrelleve, ¿sí? Que la crisis me pase por encima. O decido afrontarla. Es un tiempo de decisiones. Tiempos de crisis es tiempo de decisiones. Es tiempo de afrontar esa crisis, de aplacarme y quedarme y dejar que la crisis me sobrepase, o salir victorioso. Es un momento de tomar decisiones. Las crisis moldean nuestro carácter. El tema es la actitud con la cual yo enfrento la crisis.
Porque en un momento de crisis que golpea tu vida, muchas veces viene sin siquiera esperarlo, sin siquiera esperarlo, viene de golpe esa crisis, y despierta los sentimientos de temor, de pánico, de miedo, de desastre, y mucho más aquellas personas que no tienen a Dios, que no saben cómo enfrentar una crisis, cómo enfrentar una situación de dificultad, de tormenta. ¿No? Muchas veces hablamos la situación que enfrentó el pueblo de Israel en el desierto, sin comida, sin agua, sin bebida. La dificultad que afrontaron los apóstoles en la tormenta. Ellos tenían a Jesús. Pero hay muchas personas que no tienen a Jesús. Y que en este tiempo de pandemia, que en este tiempo en el cual vemos guerras, rumores de guerras, porque hay muchos focos de conflictos en el mundo. Hoy están enfocados en Rusia y en esta guerra que se está levantando. Pero la Biblia habla de todas estas cosas. De guerra, rumores de guerra, es que pronto viene Jesús. Y de eso, los hijos de Dios debemos orar por estos conflictos. Debemos orar para que aquellos hermanos en la fe que se encuentran en estas crisis, en estas dificultades, puedan ser sostenidos por el Señor. Es muy importante que oremos por estas situaciones que ya están de antemano advertidas a través de la Biblia. Para que el pánico y el temor no los abrume, no los tape, sino que tengan la esperanza en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Es una actitud que debo tomar ante una crisis. Si camino bajo los principios de Dios, Dios me va a ayudar. Ahora, ¿voy a pasar crisis siendo hijo de Dios? Sí. ¿Vas a pasar dificultades? ¿Vas a pasar momentos difíciles? Pero dice la palabra que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Señor, estarás conmigo. En tiempo de dificultad, en tiempo de crisis, en tiempo de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos de divorcios, en tiempos de separación, en tiempos de conflictos matrimoniales, en tiempos en el cual tenés una crisis en el trabajo, podés tener un montón de situaciones familiares o laborales en las cuales te afecta tu vida. En los estudios, en los tiempos, en la educación. Siempre va a haber momentos de crisis. Pero si yo camino bajo los principios de Dios, que eso lo vamos a estar desglosando y aclarando en el Power, en la enseñanza, si camino bajo los principios de Dios, toda dificultad, el Señor me va a dar la victoria sobre todas las dificultades. Y en los momentos de crisis es donde se moldea nuestro carácter y donde tenemos que sacar lo mejor de esos momentos. Primero, debemos aprender a confiar en Dios en los momentos de dificultad. Y luego esos momentos de dificultad siempre me dejan una enseñanza. Puede ser una mala decisión o un negocio en el cual te iniciaste y te fue mal. Supongamos que ese momento te fue mal y trajo consecuencias, crisis, momentos de dificultad, de sobresalto económico, en el cual tuviste que afrontar. Bien, si lo vemos con ojos de temor, de miedo, por la situación que viví, me voy a poner, si me pongo en la parte de víctima y perdí, y me pasó esto, y me pasó aquello, y me pasó mal, y me fue mal, yo nunca más voy a hacer un negocio. La crisis me está sobrepasando, me sobrepasó y me anuló en un área de mi vida. Pero si yo en ese momento de crisis tomé una mala decisión, pero luego pude sobrellevar esa crisis,
porque confié en el Señor y porque el Señor me dio los recursos, también debo aprender a qué. Tal vez no escuché la voz de Dios para iniciar un negocio o una relación, ¿sí? Pongo este ejemplo, pero puede ser cualquier situación. No nos olvidemos qué significa crisis. Una situación, ¿sí? Que se agrava por una mala decisión, por no escuchar la voz de Dios. O tal vez entro, ¿sí? En esa crisis porque es la voluntad de Dios también que salga algo de mi corazón, ¿sí? Entonces, debo aprender de esa crisis. Entro en un negocio, me va mal, entonces aprendo qué es lo que no debo hacer, cómo no debo funcionar y qué fue lo que me llevó a que ese negocio me salga mal. Para el día de mañana, cuando tenga que afrontar otro negocio, ya tenga experiencia y no vuelva a transitar el mismo camino que transité antes. ¿Se entiende? Debo aprender de los momentos de dificultad. En los momentos que me va mal también debo aprender. Eso me da experiencia y me da fortaleza para el día de mañana afrontar otra situación y salir victorioso. Primero, escuchar. Escuchar. Y en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, debo puntualizar ciertas situaciones. En un momento de crisis económica, en estos tiempos en los cuales hay devaluación, cuesta muchas veces llegar a fin de mes, las cosas aumentan, entonces debo empezar a determinar primeramente mis necesidades principales, mis necesidades básicas, las necesidades principales de mi familia, las necesidades principales si sos soltero de tu vida, ¿sí? Priorizar el estudio, priorizar el transporte para poder ir a estudiar, para poder ir a trabajar, se priorizan cosas, ¿no? La comida, pero muchas veces tenemos que suprimir ciertos gustos, ciertas cosas que nos dábamos antes, ¿sí? Cuando económicamente estábamos más solventes, que hoy, en estos tiempos de dificultad. Entonces debo determinar las necesidades en tiempos de dificultad. Obtener solo lo que necesito, ¿sí? Si antes iba y me gustaba una zapatilla y decía, bueno, me compro una zapatilla de color azul, la otra amarilla, la otra roja, la otra blanca, y compro 2 o 3 pares de zapatillas. Hoy necesito un par de zapatillas, hoy compro un par de zapatillas, no 2 o 3. No ostentar, no querer ostentar. Porque muchas veces como cristianos pecamos en el ostentar que soy bendecido porque cambio el auto todos los años. Un suponer. Y hoy es un gasto tal vez innecesario. Digamos, si tenés un auto de 2 o 3 años, cambiarlo por un 0 kilómetro. Si no tenés el sustento como para sustentarlo, no lo hagas, porque eso te va a conllevar un gasto más a fin de mes. ¿Sí? Se te va a duplicar gasto de patente, gasto de seguro. Doy un ejemplo. ¿Sí? Si Dios te bendice y lo podés sustentar, está bien que lo hagas. Pero estamos hablando en tiempos de dificultad. Cuando todavía no está clara la economía de nuestro país en este tiempo. Despojarme de todas aquellas cosas que no necesito. ¿Sí? Todo aquello que tal vez me genere gastos y no los necesito. Y ahorrar. Y cuidar lo que ya tengo. Lo que he obtenido, lo que el Señor me ha dado. Lo conservo. ¿Sí? Protegerme económicamente. Siempre tratando de ahorrar. No para acumular, pero sí ahorrar para el futuro. Sí ahorrar para hacer un viaje, sí ahorrar para cambiar el auto, sí ahorrar para comprarte una casa, sí ahorrar para iniciar un negocio, no para acumular.
Pero tengo que puntualizar en estos tiempos de dificultad y en estos tiempos de crisis, estos puntos que son tan importantes para que podamos pasar la tormenta. No dice que no vamos a entrar en la tormenta. ¿Sí? Vamos a entrar en la tormenta. Pero si tu capitán es Jesús, vas a sobrellevar la tormenta sin ningún inconveniente. Va a haber algún movimiento, te va a salpicar un poco las olas, pero no va a pasar más de eso. Siempre y cuando caminemos en los principios de Dios, que son muy, muy importantes, que es lo que ahora vamos a estar viendo. Y abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos comprender, para que podamos entender, ¿sí?, cómo prosperar en los tiempos de dificultad, en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles. Porque va a haber momentos de nuestra vida con tiempos difíciles. ¿Sí? Si no lo hemos pasado, siempre vamos a tener momentos de dificultad, en los cuales me voy a sentir abrumado. Pero no me tengo que dejar llevar por el temor, no me tengo que dejar llevar por el pánico, por el miedo. Siempre tengo que entender que aunque tenga un momento de dificultad, me debo aferrar a las promesas de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el Señor es quien me va a dar la fortaleza para poder enfrentar los momentos de dificultad, los momentos de crisis. Es un momento en el cual más debo buscar del Señor. Es el momento en el cual más me debo aferrar al Señor y a su palabra. Dios nunca le ha fallado a su pueblo. Debo asegurarme de ser parte de su pueblo. ¿Cómo me aseguro de ser parte de su pueblo? Abriendo mi corazón y recibiendo a Cristo. Y cambiando mi forma y mi manera de vivir. Porque hoy pertenezco al reino de Dios. Soy coheredero junto con Cristo por haber recibido a Cristo en mi corazón. Tengo identidad de hijo. Y Dios tiene preparada para mi vida un montón de bendiciones. Y aún en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad, el Señor prospera a sus hijos. Porque es ahí cuando más engrandece Dios. Porque nosotros estamos predicando de un Dios vivo. Un Dios que está presente. Un Dios que va delante nuestro. Un Dios que pelea nuestras batallas. Un Dios que nos protege, que cuida nuestra casa, nuestra familia y nuestros bienes. Un Dios que es mi papá. Predicamos un Dios vivo, entonces debemos vivir conforme a lo que estamos predicando. Debemos vivir conforme a hijos de Dios, con fe, porque yo creo que el Señor está en medio de nosotros. Yo creo que el Señor en este momento está en medio de nosotros, hablándonos. Clama a mí, dice el Señor, en momentos de dificultad. Y si 2 o 3 me buscan en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes, dice el Señor. ¿Cuántas veces vemos milagros, señales, prodigios, y aplaudimos y aleluya, gloria a Dios, y cuando estamos pasando un momento de dificultad, decimos, Señor, ¿dónde estás, Señor? El Señor está al lado tuyo. Dios está con vos, siempre va a estar con vos. Guiándonos. Y cuando entramos en un proceso, cuando entramos en una crisis, cuando entramos en un momento de dificultad, vamos a salir victoriosos, pero algo de nosotros va a quedar en el camino. Vamos a salir fortalecidos, pero algo viejo va a quedar en el camino.
va a aumentar mi fe. Voy a aprender a depender más de Dios. Debemos ver que en la crisis nuestro carácter es moldeado. Cuando camino en los principios de Dios, aunque esté en un momento de crisis, va a haber paz en mi vida. Aunque esté atravesando momentos difíciles de mi vida, voy a tener paz. Confiando en Dios. Momentos de mi vida, y este es un testimonio personal, momentos de mi vida de crisis. Momentos de mi vida de mucha dificultad. Aprendí a confiar en el Señor. Y aún en momentos muy difíciles, el Señor me hizo transitarlos con paz. Con paz. Y aún el Señor lo reconocí a través de las personas. A través de las personas que no podían entender cómo en esos momentos de dificultad con mi familia teníamos paz. Porque sabíamos que lo que el Señor resolviera iba a ser lo mejor. Aprendimos en esos momentos a confiar en el Señor. Aprendimos a depender del Señor. Para ser parte de su reino, debo vivir de acuerdo a los principios de Dios. Debo vivir conforme a sus principios. ¿Y qué significan los principios de Dios? ¿A qué me refiero cuando hablo de los principios del Señor? Un principio es una verdad de la palabra de Dios. Un principio es una verdad de la palabra de Dios. Con fe debo creer en ella y se hará en mi vida. Y los principios se presentan en 4 formas: mandamientos, promesas, advertencias y verdad eterna. Mandamientos, leyes morales que encontramos en el Antiguo Testamento, resumidas por Jesús en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el otro gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Los principios. No matarás, no engañarás, no hablarás falso testimonio, no hablar mal del prójimo. Es amar a tu prójimo. Aunque veas algo que está haciendo mal, no debes ir y comentarlo, chismosear, como se dice, hablar mal de la otra persona. Y aún entre hermanos, te comento para que oremos. No. Te comento que el hermanito fulanito le está pasando tal cosa, ¿viste? Vamos a orar. No. O tratar de inducir a otra persona que tenga malos pensamientos de otro hermano, de un compañero de trabajo, de un familiar. No. Mandamientos de Dios. Amarás a tu prójimo. No adulterar, no engañar, no mentir, no dar falso testimonio. Que de nuestra boca no salgan malas palabras, injurias. Porque dice el Señor que no se contamina el cuerpo con lo que comemos, sino que nos contaminamos con lo que sale de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Porque todo lo que somos, cómo nos expresamos, cómo vivimos, cómo caminamos, cómo somos en nuestro diario vivir, muestra lo que hay en nuestro corazón. Es simple, muestra lo que hay en nuestro corazón.
debo vivir conforme a sus mandamientos. Para esto debo tomarme tiempo, leer, escudriñar, ver la palabra del Señor, conocer cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus ordenanzas, para poder caminar en los principios de Dios y para poder tener su fortaleza cuando entre en una crisis, en un desierto, en una tormenta. Porque esta pandemia nos ha afectado a todos. ¿Sí? A todos. Las dificultades económicas es para todo el mundo. Ahora, aquellos que caminan en los principios de Dios, en momentos de crisis son prosperados. Y tengo infinidad de testimonios. Infinidad de testimonios de personas que aún cuando han comenzado la pandemia y se cerró todo, no tenían trabajo y hoy son prosperados. Porque Dios se glorifica en los momentos de dificultad. Pero caminan conforme a su voluntad, respetando sus mandamientos, dando al necesitado, dándole a aquella persona que necesita para comer, para vivir, porque sí vamos a orar por la persona para que tenga prosperidad, pero también tenemos que suplir lo inmediato. Porque dice el Señor, el que le da al pobre, le presta al Señor. Y el Señor no es deudor de nadie. Y esto es uno de los mandamientos que también debemos cumplir, una de las promesas que el Señor nos ha dado. Las ofrendas, los diezmos, el sembrar para cosechar. Si siembro dinero, voy a cosechar dinero. Si siembro amor, voy a cosechar amor. Pero si siembro odio, voy a cosechar odio. Si siembro envidia, voy a cosechar envidia. Si hablo mal de mi prójimo, estoy sembrando injuria. Y es lo mismo que siembro es lo que voy a recibir. ¿O acaso si plantamos trigo, no sale girasol? ¿O acaso si plantamos papa, no sale zanahoria? No. Si plantás papa, te va a salir papa. Si plantás girasol, va a salir girasol. Y si plantás trigo, va a salir trigo. Y estas son leyes del Señor. Pero ahora también están las promesas del Señor. Están las promesas del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si ofrendo, si diezmo, dice el Señor, ¿acaso te va a faltar algo? Probadme en esto, dice el Señor. Si suplo la necesidad de una persona que está necesitada, de un hermano que está pasando por dificultad, por crisis, el Señor te va a devolver, porque el Señor no es deudor de nadie, y te lo va a devolver multiplicado, te va a recompensar multiplicado. Pero debo caminar conforme y creyendo en sus promesas. Honra a tu padre y a tu madre, dice el Señor, y te alargará la vida y te prosperará. Son promesas. Pero escucha atentamente la voz del Señor tu Dios, que hoy te envía y te ordena de que cumplas estos mandamientos. Pero también te advierte de todo lo que nos puede suceder si no caminamos conforme a su voluntad. Y no es porque el Señor es malo, sino es porque nosotros decidimos tomar otro camino. Decidimos no caminar conforme a sus mandamientos. Dice el Señor, entonces todas estas maldiciones vendrán de generación en generación. Debo aferrarme a sus promesas, a sus advertencias, a la verdad eterna, aferrarme a Cristo Jesús. Y aunque pase y suceda lo que suceda en el mundo, yo tengo mi lugarcito en el reino de Dios.
tengo mi vida eterna, junto a Cristo Jesús, porque me aferro a sus promesas, a sus principios, porque predico la palabra del Señor por gracia, porque lo recibí por gracia lo doy. Sin merecerlo. Sin merecerlo, Dios envió a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por vos y por mí, y que a través de su sangre vos y yo pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios, pudiéramos tener comunión con nuestro Padre. ¿Cómo enfrentar las dificultades? ¿Cómo enfrentar esos momentos de crisis, esos momentos de dificultad? Con fe, creyendo en las promesas del Señor, creyendo en la palabra de Dios, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Señor, estarás conmigo. El rey David era perseguido por Saúl, que era el ungido del Señor en ese momento. Era quien estaba puesto por rey. Y era perseguido, Saúl lo quería matar a David, porque sabía que era el sucesor. Y el rey Saúl estaba haciendo las cosas mal delante de los ojos del Señor. Y el Señor ya había decidido sacarlo del trono, a él y a su descendencia. Había recibido la maldición por no hacer la voluntad del Señor, por correrse de la voluntad del Señor. Y lo perseguía David, y David estuvo en la cueva junto a Saúl, y tenía la posibilidad de decapitarlo, de matarlo. Y sin embargo, no lo hizo. Él podría haberlo matado a Saúl, y para el mundo, para el pueblo de Israel, hubiera estado bien. Porque Saúl lo perseguía para matarlo, y lo perseguía sin motivo, sino por la envidia, sino para que no lo destronara. Pero la voluntad de Dios se iba a hacer de todas maneras en la vida de David. Y David lo entendía eso, tenía fe en el Señor. Sin embargo, a sus escuderos le cortó un pedazo del manto del rey Saúl, y a sus escuderos le reclamó que no lo habían cuidado, que no habían cuidado a la persona que Dios había puesto en ese lugar, y que hasta que Dios no decidiera sacarlo a Saúl, seguía siendo rey. Porque David confiaba plenamente en el Señor, aún en tiempos de crisis y de dificultad, de persecución. David confiaba en el Señor. David no iba a hacer nada en contra de la voluntad de Dios. David sabía que en su momento y en su tiempo iba a estar en el trono, iba a ser rey de Israel, pero en el tiempo del Señor, con fe, confiando, como confió cuando se levantó Goliat delante de él, como confió Daniel cuando fue echado en el foso de los leones. Y aún en tiempos de dificultad, Daniel, siendo cautivo, Dios lo prosperó. José, que fue vendido por sus hermanos a Egipto como esclavo, Dios lo prosperó. Pero en esos tiempos de dificultad, Dios moldeó esos corazones. Dios moldeó los corazones. Los hizo más humildes, los hizo más dependientes de Dios, para que aprendieran a confiar en el Señor. El pueblo de Israel se había corrido de la voluntad de Dios. Se había corrido y se había volcado a los ídolos en la época de los jueces.
Y cada vez que el pueblo clamaba y se arrepentía porque había entrado en una crisis de pobreza, de escasez, de miseria, porque vivían en cuevas, clamaban a Dios y Dios le mandaba un juez para salvar el pueblo de Israel de todos sus enemigos. Sin embargo, cada vez que el pueblo volvía a caer en la idolatría, se corría de los caminos del Señor, volvía a entrar a sus vidas la miseria, la escasez, volvían a las cuevas a esconderse de sus enemigos. Debemos buscar la voluntad del Señor. Debemos caminar en sus principios y no debemos corrernos de ellos, porque son los que nos van a mantener firmes aún en los momentos de crisis. Confiar plenamente en el Señor, haciendo propias las promesas de Dios para mi vida, haciéndolas propias. El Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que medites de día y de noche en las leyes que le di a Moisés, en los mandamientos que le di a Moisés, en las tablas que le había dado a Moisés. Yo estaré contigo como estuve con Moisés, le dice el Señor. Pero miro que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Que no te apartes del libro de la vida, que no te apartes de los principios del Señor. Y eso te está diciendo hoy el Padre. No te apartes de mis principios y en los momentos de crisis, de dificultad, estaré contigo. En estos momentos de dificultad y de crisis, Dios te va a sustentar y te va a sostener. En estos momentos de enfermedad, Dios te va a sostener. En estos momentos de pandemia, Dios te va a sostener. Si estás pasando una dificultad económica, Dios te va a sustentar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuidar nuestro corazón de toda negatividad y contaminación del mundo. Cuidar nuestros corazones. Cerrar nuestros corazones a toda negatividad y contaminación del mundo. Que de esta pandemia no vamos a salir, que van a venir pandemias peores, que se va a desatar una guerra nuclear, vamos a morir todos. Cuidemos nuestro corazón de toda contaminación. Porque antes que todo esto acontezca, el Señor va a venir por su iglesia. Y aquellos que estemos aferrados con fe a la voluntad de Dios y caminemos bajo su principio, nos vamos a ir con Cristo. Aleluya. Cristo va a venir por su iglesia. Va a venir a buscar a cada uno de nosotros, a todos aquellos que abrieron su corazón. Aferrarnos a sus promesas. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. No contaminarnos con la negatividad del mundo. Caminar conforme a los principios del Señor. Y el Señor va a guardar tu vida, va a guardar tu casa, va a guardar tu familia. Vivir agradando a Dios y no al mundo. Vivir agradando al Señor nos va a ayudar que en los momentos de dificultad Dios esté con nosotros. Dios guarde nuestras vidas, Dios nos cubra de todo ataque del enemigo, Dios nos cubra de toda escasez, de toda necesidad. Pero debemos aprender a confiar en el Señor, a confiar en su palabra y a reclamar las promesas del Señor.
¿Cómo reclamo sus promesas? A través de su palabra, conociéndolas. Porque el Señor envía a Josué que se esfuerce y que sea valiente y que medite de día y de noche en la palabra del Señor. Que la conozca. Conocer sus principios es vivir agradando a Dios. Muchas veces, y la mayoría de las veces, los principios de Dios van en contra del mundo. Porque la palabra misma lo dice. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Debo vivir agradando a Dios y no al mundo. Hay muchas leyes que hoy han sacado los hombres que van en contra de la voluntad de Dios. Pero hasta esto está escrito. Debo caminar conforme a la voluntad de Dios. Primero, amando al Señor con todo mi corazón, con todo mi ser. Y segundo, amando a mi prójimo como a mí mismo. Amar al prójimo significa agradar al Señor. Buscar de la presencia de Dios. Buscar de su guía. Significa caminar bajo la cobertura de Dios. Y Él no desampara a su pueblo. Él no va a dejar a su pueblo sin agua, sin pan, sin comida, sin qué vestir. El Señor no desampara a sus hijos. Él es un Padre protector que envía a su Espíritu Santo a guiarnos, que envía a su ejército a cuidarnos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Debo aferrarme a esa palabra. Es decir, es mía, Señor, tus ángeles están alrededor de mi vida. Tu Espíritu Santo está alrededor de mi vida. Él me guarda, me cuida y me protege de toda crisis, de toda dificultad. Pero muchas veces, por nuestro temperamento, por nuestra forma de ser, nos queremos poner delante del Señor. Y queremos resolverlo a nuestra manera. Y nos enojamos, y criticamos, y pataleamos, y no dejamos que el Señor vaya delante de nosotros. Y cuando nos damos cuenta, pedimos perdón al Señor y dejamos que Él vaya delante de nosotros, se resuelven todos los inconvenientes. Pero mientras tanto, pasamos por esa crisis, por esa dificultad, y tardamos más tiempo en salir por no confiar en el Señor. Porque nos pasa a todos, ¿sí? Nadie está exento de esto. Nadie está exento de entrar en un momento de crisis, de dificultad. Pero el tema es cuánto permanezco en esa crisis, cuánto permanezco en ese desierto. Como siempre les digo, el pueblo de Israel estaba a 11 días de la tierra prometida y tardó 40 años. Muchas veces nosotros estamos a un tiro de piedra de nuestra bendición y tardan días, meses, años en venir porque nosotros no confiamos en el Señor. No tenemos fe en el Señor. Y decimos, no, al hermano Dios lo bendijo. Creemos lo que sucede en el hermano y no lo creemos para nosotros. Creemos que Dios al prójimo lo va a sanar, a la otra persona la va a sanar, pero a mí no. Creemos que al otro hermano Dios lo va a prosperar, pero a mí no. Lo mismo que creo para los demás es para mí también. Porque el Señor nos ve a todos por igual. Ve nuestro corazón. No lo que hago, sino a mi corazón. Él lo ve todo. Nada, nada, nada se escapa de los ojos del Señor. Porque muchas veces hacemos lo incorrecto, lo que no agrada al Señor,
porque nadie nos ve. Entonces, te digo que te falta fe, que no crees en Dios, porque Dios te está mirando. Dios está viendo que estás haciendo lo malo o lo bueno. Debo buscar el reino de Dios y su justicia, creyendo, viviendo por fe. Y todas las cosas te van a ir bien. Busca el reino de Dios. Y aún en tiempo de dificultad, en tiempo de crisis, Dios va a prosperar tu vida en el área que fuere. Y testimonios hay muchísimos. Vamos a orar. Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Pongo cada hombre, cada mujer, cada familia, cada matrimonio en tus manos. Y te pido, Dios de gloria, que tu Espíritu Santo esté iluminando su camino. Señor, se rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura que han contraído a través del mundo, a través de la negatividad, Señor. La echamos fuera en el nombre de Jesús. Y los bendigo, Padre, que aprendan a confiar en tu palabra y en tus promesas. Que tú eres un Dios vivo y no eres un deudor, no eres deudor de nadie. Que tú cumples lo que prometes. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, pongo cada varón, cada mujer en tus manos. Sana, Padre, toda enfermedad. Toda enfermedad en la sangre, en los huesos. Se sana, Padre, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad mental se sana, Padre, en el nombre de Cristo. Toda ceguera espiritual se va en el nombre de Jesús. Que tu luz alumbre sus caminos. Que tu luz los guíe. Padre, prospera en lo económico. Se abren puertas de bendición. Se abren puertas de nuevos negocios, nuevos trabajos, proyectos que se inician, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Padre, prospera los hogares, la familia, los matrimonios. Todo aquello que venga con división, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo aquello que venga a romper y a destruir, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Dios de gloria, perdona todos nuestros pecados. Limpia nuestro corazón de toda contaminación que ha venido a través del mundo. Límpianos, guíanos, prospéranos, guárdanos en estos tiempos difíciles. Padre, nos ponemos en tus manos y te bendecimos. Te glorificamos porque entendemos y comprendemos que tú eres nuestro papá, nuestra guía, quien nos librará de todo mal. Padre, los pongo en tus manos y bendigo cada mujer, cada varón, cada matrimonio, cada niño, Señor, que hoy se ha conectado. Bendigo sus hogares, bendigo sus sueños, bendigo sus proyectos. Y te pido que en este tiempo, Dios de gloria, te estés glorificando en sus vidas. Padre, que les estés hablando a sus corazones, que los estés guiando en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.